¿Quién es judío? Algo que parece simple, en definitiva es bastante complicado. Israel, ni las instituciones políticas, ni su Corte Suprema han logrado definirlo. En septiembre de este año 2021, el judaísmo registrará el año 5781. ¿Qué significa eso? Que hay un conjunto de normas que le han dado características casi únicas y que se han mantenido a través de los años. Yo no soy muy religioso. Veo al judaísmo como un conjunto de disposiciones éticas y en ese marco me desenvuelvo. Eso se aplica a palabras que son similares, pero no dicen exactamente lo mismo. A veces se confunden términos como semita, hebreo, israelita o judío. Los semitas son, en términos bíblicos, los descendientes de un hijo de Noé, Sem, el que estaba encargado de las poblaciones del Medio Oriente. Los israelitas son los descendientes de los reinos, el de David y el de Salomón. Los hebreos tienen que ver con Abraham, con el pacto original de la circuncisión y cómo se prolongó a través de diversos pueblos. Árabes, cristianos, judíos. Y aquí la rama viene a través de Isaac. Le dieron el nombre al idioma también. Un idioma que había desaparecido y que conjuntamente con la creación del Estado de Israel volvió a tener vigencia en gloria y majestad. Y con los judíos aparece una visión religiosa, pero sobre todo cultural. No solo a una población de un lugar determinado, sino también a los que se repartieron por toda la faz de la tierra, a la diáspora. A aquellos que tuvieron, después de la destrucción del segundo templo y la eliminación del nombre de Judea por parte de los romanos, desprenderse a través del mundo. Es un tema que nació con Israel. En más de 73 años, desde 1948, no ha logrado definirlo. Nació el país, pero no la ciudadanía. No inmediatamente. Por eso se aplicó allí, como en otras partes, la legislación del mandato británico y también del previo del otomano. La división fue en las grandes religiones para los documentos de identidad: cristiano, musulmán, judío. El tema quiso restablecerse con dos de las más importantes legislaciones. La ley de retorno del año 1950, que determinaba que los judíos, por el hecho de radicarse en Israel, declararlo así y no tener otra religión, podían establecerse en el nuevo Estado de Israel. Y la ley de ciudadanía en 1952, que le daba la ciudadanía a quienes regresaban por la ley del retorno. El problema es que se le olvidó definir quién es judío. Y el problema planteó a los tribunales, a la Corte Suprema. Llegó con un monje católico, el hermano Daniel, quien había sobrevivido como niño el Holocausto, como cristiano, con una familia de esa denominación, y después se convirtió en un monje. Al radicarse en 1958, quiso acogerse a la ley del retorno. Decía que su problema no era de identidad, era de la memoria. Él había nacido como judío y quería morir como tal, y el ejemplo lo tenía en el propio Jesucristo, que nació y murió como judío. La religión llegó después, el cristianismo. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que ese derecho lo había perdido al tener otra religión. El tema continuó pendiente. Después un oficial naval pidió que su familia fuera registrada al igual que él, como sin religión. Él se definía como agnóstico. Y ahí la Corte Suprema le dio la razón. Debía dejarse en blanco. Se reconocía, dijo, que un ateo podía inscribirse como judío, pero no alguien que había adquirido otra religión. ¿Pero qué religión? Si uno se podía convertir al judaísmo, si los padres lo podían declarar, o al menos uno de ellos como tal, si se aceptaba que todo aquel que venía de vientre judío lo era, y si se convertía, ¿por qué procedimiento religioso? En Israel y en el judaísmo no existe un Vaticano, existen distintos movimientos. La mayoría ortodoxa acepta esto, pero estaba por definir si se podía convertir a alguien por las otras denominaciones, por los reformistas o por los conservadores, y dijo que sí. Es un tema no resuelto. ¿Y cómo se resuelve? Los judíos somos muy pocos, un 0,0 y tanto, y hemos tenido una contribución significativa en la historia de la humanidad.
¿Qué se pide a cambio? Ni siquiera entendimiento. No es una cultura, un pueblo o una religión proselitista. La pertenencia va mucho más allá de un pueblo o de una religión. Por eso se acepta que el ateo puede hacerlo. El tema es otro. No se pide que se entienda ni se comprenda. Se pide algo más simple y a la vez más difícil. Una sola palabra de 7 letras. Respeto. Respetar esta creencia que ya tiene 5.781 años a través de ciertas normas y, a mi juicio, a través de una ética. Y eso es lo que no se ha podido conseguir. Alguna vez fueron perseguidos como las personas que habían matado a Cristo. Alguna vez fueron perseguidos por su tema étnico, racial. Pero hoy día, porque al igual que en 1948, nos acepta a través del mundo que los judíos puedan tener, al igual que otros,